Buenas tardes. El programa Calle Libertad trae hoy a una persona que yo calificaría de prototipo de gaditano polifacético, culto, sin por ello dejar de ser ameno. Se trata de Guillermo Boto, ginecólogo, gran conocedor y aficionado a los toros, el flamenco y amante de todo lo relacionado con Cádiz y con su historia. Guillermo, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes y muchas gracias. Aunque Guillermo es una persona muy conocida en nuestra ciudad, pues como siempre vamos a hacer una breve semblanza para todos ustedes de sus actividades, advirtiendo que son muchas y que no vamos a hacer justicia nunca a la cantidad de intereses, aficiones y logros que tiene. Guillermo Boto ha sido durante toda su vida médico, bueno, desde que empezó en 1967, médico ginecólogo del Hospital Puerta del Mar, empezó en el 67 como residente, se hizo también puericultor, diplomado en sanidad y especialista en medicina deportiva, fue el creador junto a otro grupo de médicos del Sindicato Médico de Cádiz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, y su amor por la historia de Cádiz le ha llevado a diversas investigaciones sobre el flamenco, sobre los toros y sobre el patrimonio de nuestra ciudad. Ha dado multitud de conferencias al respecto por diversas ciudades españolas y por toda la provincia, y por último es miembro de diversas instituciones y prestigiosas instituciones gaditanas, sería muy prolífico enumerarlas. Recientemente también ha colaborado con la televisión Onda Cádiz en un programa de debate concretamente y de flamenco. Guillermo, yo tenía pensado, si te parece, hacer un breve repaso biográfico y para luego hablar de lo que nos importa de verdad, que son tus libros y los proyectos de libros que tienes. Lo que tú quieras. Pocas personas saben, Guillermo, que tú no naces en realidad en Cádiz ciudad, naces en la provincia de Alicante, pero te trasladas muy pronto a Cádiz. Con meses. ¿Con meses? Con meses, sí. ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Por qué pasó eso? Pues mira, mi padre durante la guerra y final de la República trabajaba en la leprosería de Fontilla, era el administrador de la leprosería, casi con 1000 leprosos entonces, que hoy se cuenta eso y parece una película de los leprosos en de la Edad Media. ¿No? Pero entonces había muchos leprosos en España. Y le coge la guerra allí se casa con mi madre al final de la guerra, y cuando a él lo castigan por ser de derecha, pero haber seguido estando en su puesto de trabajo, pues lo castiga el régimen franquista con un cambio de destino. Entonces él sigue siendo lo que era y lo nombran secretario de Sanidad de Cádiz, pero no podía ni quedarse en Alicante ni irse a Madrid, que era lo que él pretendía. Y entonces se viene a Cádiz porque tenía ya a su cargo un montón de hijos, padre se había casado 2 veces, y viene buscando pues una comodidad económica en unos años de hambre, ¿no? Claro. Y entonces se viene a Cádiz, busca una casa en Cádiz tal y cual, y mientras está buscando casa y acomodo en Cádiz, mi madre me da a mí a luz en Aguas de Busó, que era el pueblo de mi madre. Ajá. Y en la primera posibilidad que tiene de traerme a Cádiz, entonces estaban muy mal las carreteras después de la guerra. Sí. No es como hoy, de Alicante, venirse de Alicante a Cádiz por carretera era algo así como una aventura. Claro. Y entonces mi padre consigue que en un barco de aquellos de cabotaje que traían fruta y pasajeros y tal, pues consigue embarcar a mi madre en Alicante y que yo llegue a Cádiz con meses de edad. Ajá. Esa es la circunstancia. Él fue luego, no sé si entonces o al mismo tiempo o posteriormente, anticuario. Yo creo interpretar que esa actividad, que seguramente tú compartirías en algún momento, te hace tener esa sensibilidad quizás por las cosas antiguas, por la historia. Pues yo creo que sí. No solamente el que mi padre fuera anticuario y el llevar yo la tienda, que la estuve llevando durante el tiempo que fui estudiante de medicina. Mi padre no podía ir a la tienda porque ya tenía que trabajar por las tardes en sanidad, y entonces la llevaba yo a la tienda. Y fueron 6 o 7 años pues muy bonitos, ¿no? O sea, en contacto continuo con mi padre, porque claro, yo aquello lo tuve que aprender. Claro. El contacto con mi padre para comprar y para vender, sobre todo para comprar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues claro, terminaba mi actividad en la tienda cuando cerrábamos a las 8:30, a las 9, y me iba a hablar con mi padre de lo que había pasado, y ya participaba con él y sus amigos de las clásicas tertulias gaditanas, siendo yo muy joven. Claro, entonces, claro. Estaba yo ¿Dónde estaba el anticuario? La tienda era una preciosidad, era la más grande que había en Cádiz, estaba en la calle Beato Diego, esquina Manuel Rancés. Esquina Manuel. Una tienda enorme, de antigüedades, con mucho prestigio. Claro. El colegio de tu infancia fue, como no podía ser otro, San Felipe Neri. ¿Qué recuerdo tienes de aquel San Felipe? Porque sería en el casco antiguo. Yo empecé en el casco antiguo. Y ya luego te trasladaste a San Felipe. Tengo algunos recuerdos muy graciosos, ¿no? Porque yo era tan pequeñito
que me llevaba como a las 8 de la mañana, mi madre no podía llevarnos al colegio y dejar a los demás niños, ¿no? Porque tenía entonces hermanos más pequeños. Y entonces al principio me llevaba un trabajador que tenía papá en la tienda, que era el mozo de la tienda, que era albañil además, y antes de entrar, pues venía al colegio, me cogía de la manita, y tendría entonces 6 o 7 añitos, y me llevaba al colegio. Y luego nos recogían, íbamos todos de la mano de los compañeros, con 6 o 7 años, y nos llevaban en fila hasta la Plaza de Minas. Ahí en la Plaza de Minas nos soltaban y nos recogían nuestras madres o nuestros padres, ¿no? Era una cosa muy curiosa. ¿Eso fue hasta el PREU, me imagino? ¿O estudiaste el No, PREU o no había yo PREU? estudié solamente un añito o dos en San Felipe de Cádiz, y antes ya de empezar lo que se llamaba entonces el bachiller, que era primero de bachiller, segundo, que éramos todavía muy niños, ya me pasé a por la tierra, al colegio por la tierra. Sí, pero me refiero en el mismo colegio, aunque físicamente se San traslada... Felipe, pero efectivamente, es donde estudié ya hasta preuniversitario. Hasta preuniversitario. Y luego ya medicina, que la haces en Cádiz. Y luego medicina. Entonces era una facultad con muchísimo prestigio nacional, ¿no? Siempre lo ha sido, porque mira, la Facultad de Cádiz, que pertenecía a la Universidad de Sevilla, y hay que decirlo, que tiene una historia muy curiosa, pero bueno, a lo mejor no es el momento de hablar de ello. Pues la Facultad de Medicina de Cádiz era, digamos, la puerta de entrada de la mayor parte de los catedráticos. Entonces los catedráticos después de ser catedráticos de Cádiz, podían optar también por oposición a ser catedráticos de Madrid, pero a Cádiz se venía por traslado o por entrada. Y entonces, ¿qué ocurría? Que venían los catedráticos más jóvenes y eran catedráticos de un prestigio enorme porque se hacían aquí, de jóvenes, con una gana de enseñar enorme, y en cuanto tenían el prestigio y tal, terminaban siendo catedráticos de Madrid, de Barcelona, de esa... O sea que esto era la puerta de entrada de una serie de cátedras sensacionales, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes tú te influyeron varios maestros recuerdos, importantes? Muchísimas anécdotas de compañeros que son entrañables, ¿no? Recuerdo muchísimo, sobre todo, a algunos profesores, a Rovira, por su simpatía, por su gracia, por sus maldades con los alumnos, porque era muy duro. Recuerdo como profesor maravilloso a Ortiz Vázquez, que yo creo que creó en nosotros una opinión distinta de lo que era la sanidad, ¿no? Y lo que era el amor a la medicina, a los enfermos, ¿no? Pero después te podría hablar de muchísimos otros, ¿no? Orozco, por ejemplo, influyó en ti, ¿no? Orozco muchísimo, pero Orozco ya no fue en la época de la facultad. Fue posterior. Ya siendo yo médico y siendo él compañero mío, él era jefe de servicio, yo entonces era adjunto, él era jefe de servicio de rehabilitación. Y entonces yo decido hacer la tesis doctoral y me voy a hacer la tesis doctoral con él. Y hago la tesis doctoral en Historia de la Medicina. Bueno, Orozco era tenía una personalidad en Historia de la Medicina como muy pocas personas en España. Y era un amante de la historia de Cádiz, y ahí coincidimos. Me ocurrió una anécdota muy curiosa con él. Cuéntala. Tenía yo... Bueno, tú sabes que en Cádiz siempre ha sido Cádiz un poco la ciudad de los anticuarios. Sí, ha tenido fama por los anticuarios. Es verdad. Y en el siglo XVIII había 3 personas a los que le llamaban anticuarios, que no eran anticuarios, eran coleccionistas. Tenían mucho dinero y ellos creaban colecciones, pero se les llamaba anticuarios. No se dedicaban a vender, no, sino nada más que a comprar. Al comercio, a comprar cosas. Bueno, pues esos 3 anticuarios, el más famoso fue Sebastián Martínez, pero había un segundo que era muy importante, que fue O'Crowley, que tenía... una biblioteca, ¿no? No, él tenía una colección de pinturas. Una colección de pinturas. En el libro de Pons, sobre Cádiz, aparece la colección de Crowley. Y entonces yo estaba muy intrigado dónde estaba aquella colección, porque fue el primero en España que, para que se vieran bien los cuadros de los mejores pintores, Zurbarán, no sé qué tal y cual, pues creó lo que se llamaba la luz central. Hay que pensar que en aquella época la gente se alumbraba con velas. Es verdad. Entonces él tenía todos los cuadros en su casa de Cádiz, que eran casas oscuras y que solamente se podía ver pues, a través de la luz que entraban por los patios. Las habitaciones eran más bien oscuras. Y entonces hace una serie de bohardillas de luz, unas luminarias en la azotea, para que la luz del sol entrara directamente sobre los cuadros. Muy interesante. Y yo se lo comento esto un día a Orozco, le digo, ¿dónde tenía la casa Crowley? Este hombre. Y me dice, ¿tú te estás riendo de mí? Y digo, no, por Dios, don Antonio, ¿por qué? Y dice, porque era mi casa. Y era la casa donde vivía él. Fíjate cosa más curiosa. Estamos hablando de una casa en la calle Manuel Rancés. Manuel Rancés. Que yo no la he visto, pero no la he visto, digamos, recientemente, pero creo que la han rehabilitado de maravilla. Sí, ¿no? Y me contaba alguien que tenía una serie de rejas, incluso en techos, para que desde la azotea no pudieran robarle. Claro. Y creo que la han restaurado conservando todas esas. Yo no lo he visto, pero me ha llamado la atención. Bueno, Guillermo, nos interesa ahora muchísimo 2 libros
que tienes ahora mismo en imprenta. No sé si están los dos ahora mismo en imprenta. Uno está en imprenta Uno ya, en imprenta y el otro en trámite de que entre. Bien, vamos a hablar de ello posteriormente. Sí. Antes me gustaría, porque tú ya sí tienes publicados 2 libros, uno del 2001, quizás, no sé si me equivoco, quizás el más importante, Cádiz, origen del toreo a pie, ¿no? Y en él tú demuestras que el tránsito del toreo a caballo, que era el que se estiraba hasta ese momento, del toreo a caballo a pie se hace en Cádiz, concretamente en una serie de festejos en la Plaza de San Antonio. ¿Podrías resumir? Ya sé que resumir un libro... Ese libro ha sido un poco revolucionario en la historia del toreo, ¿no? Porque se pensaba siempre que el toreo a caballo llegó hasta que acabaron los Austrias, y que fue el primer Borbón, cuando viene Felipe V a España, aquella guerra de las que dicen los catalanes, que la diada y toda la historia, que, bueno, que tantas otras provincias españolas tampoco aceptaron en principio a los Borbones, y al final, pues nada, se pacificó todo. Y los Borbones, se dice que como no le gustaban los toros, pues que por eso pasó el toreo a los peones, a los mozos que iban con los caballeros. Y que se creó el toreo a pie en tiempo de Felipe V. Sí. Y es falso. No es verdad. El toreo se empieza durante el tiempo de los últimos Austrias, empieza en Cádiz a pie, y por una circunstancia totalmente distinta. Porque hay un grupo de gente que se reunían a torear en la puerta del Matadero de Cádiz, que está documentado en un maravilloso cuadro que está en el Museo Municipal, lo regaló Aramburu, se llama La Vista Aramburu, y ahí se ve a picadores y a toreros toreando en el Matadero. Y eso es de 1600, no se sabe, 50, 60, no está muy documentado la fecha exacta, pero de luego 70 años antes de lo que dice la historia del toreo. Se suponía que era. Y entonces esta gente que toreaban en la puerta del Matadero, pues aquel espectáculo iba tanta gente, incluso gente del ayuntamiento, a verlo, que hay una cofradía, que es la cofradía que decide hacer la iglesia de San Antonio, que la iglesia entonces era una ermita, que para convertir la ermita en iglesia pide el poder hacer corridas de toros en San Antonio. Y ese es el nacimiento del toreo a pie. Claro. Ese matadero del que me habla, me imagino que no tiene nada que hablar, no está ubicado en donde estuvo el famoso matadero del flamenco del siglo... El mismo matadero. El mismo, ¿no? En Cádiz ha habido 2 ubicaciones del matadero. Sí. Una del siglo XX, que se lo llevan a la zona de aquí, bueno, cercano donde está la televisión, digamos, ¿no? Está por ahí el matadero, pero que eso es en el siglo XX. Sí. Pero hasta principios del siglo XX el matadero estuvo donde está la Peña de la Perla. ¿Dónde está la Peña de la Perla? Son los muros de la Peña de la Perla. Sí, y estaba delante de la cárcel y de las Puertas de Tierra, la Plaza de San Roque. Exactamente, una gran tradición de toreo y de flamenco. Y de flamencos y de toreros. O sea, ese maravilloso cuadro genealógico de los Ortega, que más que de los Ortega es de los Díaz primero y luego de los Díaz Ortega, ¿no? Sí. De los Ortega Díaz, perdón. Y que lo ha ampliado tanto Félix Rodríguez, que hace un libro flamenco, sobre eso. Sí. Bueno, pues ahí te demuestra que el flamenco sale del grupo de los toreros de Cádiz. Lo crean los toreros de Cádiz, el flamenco. Eso es una preciosidad. Es una maravilla. El otro libro que comentábamos antes es una biografía, se puede decir, y también, bueno, Sí, mira, ese me lo solicita, la biografía de Paquiro, del gran Paquiro. Ese me lo solicita el Ayuntamiento de Chiclana, gracias al que hoy es director del Museo de Paquiro, precisamente, que conoció mi libro, había oído algunas de mis conferencias y pensó que yo podía hacer esa biografía, y se lo dijo al alcalde de Chiclana, y entonces ellos me lo pidieron, porque se iba a celebrar el bicentenario. Y se quería celebrar, pues hombre, con algo que quedara, que era la biografía de Paquiro. Bueno, me tuve que ir un montón de días a Madrid para ver la hemeroteca, porque claro, Paquiro tuvo una gran importancia en Madrid y todas sus corridas estaban reflejadas en periódicos de la época, y allí busqué mucho. Me ayudó muchísimo un trabajo previo que tenía Cabrera Bonet, que es el prologuista de mis libros, y Cabrera también me echó una mano grande, tenía algunos carteles y algunos comentarios que me hizo sobre ese libro. Paquiro es una figura importantísima en la tauromaquia, ¿no? Paquiro fue, yo creo que no ha habido ningún torero español, hasta Manolete, que haya tenido la trascendencia internacional que tuvo Paquiro. Paquiro es el gran personaje de Chiclana. En Chiclana han nacido 2 o 3 personajes importantes, el magistral Cabrera o el famoso novelista, bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero el autor de... ¿Quiñones? Quiñones. Bueno, Quiñones ya en el siglo XX. Sí. Son 4 personajes, pero de todas formas el que tiene más trayectoria y más vuelo es Paquiro. No, una especie, para entendernos, de lo que podría ser hoy el prestigio internacional de Tomás, por ejemplo. De José Tomás, sí.
Hombre, José Tomás tiene el que ya existe América y ya tiene un prestigio americano. Y entonces, como América no existía, pero no estaba unida, digamos, el toreo había llegado. El toreo llega a América con los caballeros, ¿no? Y es un toreo a caballo también. Sí. Pero el toreo a pie, como lo conocemos hoy, llega a América gracias a Bernardo Gaviño, un torero de Puerto Real. Ah, sí. Y es más o menos coetáneo de Paquiro. Ajá. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de otros dos libros que están ahora mismo, digamos, cociéndose. Uno acabas de comentar que está ya en la imprenta, que es quizás Pues el ese del es Barón de un Ferrusac. libro que yo estoy encantado con él, ¿sabes? Sí. Porque es un libro primero que me encarga la Fundación José Tomás Sí. a través del maestro. Sí. El maestro conoció mi libro, mi primer libro, y conoció alguna conferencia que yo di. No vino él, pero sí la debió de conocer, o algún artículo que yo publiqué sobre un personaje catalán, Antonio Campmany, de Barcelona, que era un enamorado de la lengua española en una época en la que no hay esta disquisición o disquisición, mejor dicho, de hoy con el catalán, que se habló catalán, que no. A pesar de Barcelona, entonces no se hablaba catalán, hablaban catalán en los pueblos, ¿no? Y no se había planteado ningún problema lingüístico. Sí. Y era, por el contrario, un enamorado de la lengua española, pero hasta el punto de que cuando está en el lecho de muerte y se está muriendo, aquí en Cádiz, en la calle Ancha, se estaba muriendo. Porque él estuvo en las Cortes. Estuvo en las Cortes de Cádiz, fue un personaje importantísimo en las Cortes. Pues muriéndose, el cura comete un error en el habla y el tío se lo corrige. Fíjate tú hasta qué punto era enamorado de la lingüística y del lenguaje español, ¿no? Y este hombre en las Cortes de Cádiz defiende el toreo como fiesta nacional. Y fíjate, este catalán defendiendo el toreo como fiesta nacional. Hoy en día parece choca, como que choca hasta dónde hemos llegado. Entonces a José Tomás aquello le encantó y me encarga que historie esa época y las corridas que hubo durante la Guerra de Independencia. Y es un libro que me ha quedado muy salado porque más que de toros habla de la historia de Cádiz, de la historia de las Cortes, de la historia de la guerra, la historia del Madrid de la época. Y claro, por supuesto, recoge las corridas de toros. Pero las recoge como si dijéramos, hoy vas al teatro, pues hoy vas a los toros, ¿no? O sea, es un poco el tema de los toros, es un poco el que te guía, pero la base del libro fundamentalmente es lo que te he dicho, ¿no? Cómo se vivía en Cádiz, las Cortes de Cádiz, la Guerra de la Independencia, cómo se recibía aquí las noticias, por ejemplo, de Minas, ¿no? O sea, ¿Qué fuentes has utilizado, Guillermo? ¿Qué fuentes? Bueno, pues mira, las que más he utilizado, y tengo que decirlo, han sido los periódicos de los periódicos, ¿no? Los periódicos. Bueno, hay muchos libros, por supuesto, de otras personas que han escrito sobre ello, pero la prensa de la época, yo me he leído casi 16 o 17 periódicos de 1808 hasta 1814-15. Y gracias a que todo eso está hoy en Internet. Exactamente. Ahora tú entras hoy en la Hemeroteca Nacional y estando en tu casa, es como si te ahorras el ir a Madrid, llevar el carnet de investigador a la biblioteca, pedir un periódico, volver al día siguiente, que te lo dejen y leerte hoja a hoja. Hoy lo tienes todo en Internet. En tu casa. Es una maravilla. Cosa muy diferente a lo que te ocurrió, me imagino, con en Paquiro, el 2000, claro, con Paquiro. Con Paquiro en el 2005, fíjate tú la diferencia, no había nada en Internet. Claro. No había prácticamente nada. Bueno, hay otro libro que también va a salir y que a mí me ha llamado también muchísimo la atención y me ha encantado, ¿no? Es un libro que cae en tus manos, que escribe un varón francés, Ferrusac, que vino al sitio de Cádiz en el año 1812. Estuvo pegando tiros. Estuvo pegando tiros. Y cañonazos. Y que va coleccionando una serie de impresiones y luego los reúne en un libro que llega a tus manos. Primeramente, ¿cómo llega ese libro a tus manos? Pues mira, yo soy bibliófilo, es decir, yo soy amante de los libros y compro, y sobre todo lo que sale sobre Cádiz lo he intentado siempre comprar. Y una vez me entero de una subasta de libros en Madrid, en la que, bueno, pues se entra también por internet, o la gente de Madrid la conoce, o recibes un catálogo. Yo quiero recordar que recibí un catálogo. Y veo un libro sobre Cádiz, de lo que a mí me pareció que era un viajero romántico. Yo al principio pensé estos viajeros románticos que venían a Cádiz, contaban sus impresiones, y siempre pues hablaban de los toros porque les llamaba mucho la atención, hablaban del teatro, hablaban de la ciudad, ¿no? Y cuando me entero de que el libro no está en ninguna biblioteca de Cádiz, no estaba ni en la provincial ni en la municipal, digo, pues lo voy a comprar. Me costó carillo, pujé por él y me quedé con él, me costó carillo. Y es un librito. Entonces, es un libro francés. En francés, por supuesto. ¿Cómo se titulaba? ¿Cómo que el título? Se llama Noticias sobre Cádiz y su isla. Noticias del Barón de Ferrusac. Sí. Entonces, yo pienso que es un libro que me va a contar fundamentalmente todo el tema de la guerra de independencia. Entonces, ¿qué va? Este hombre era tan erudito que en lo que se encharca de verdad es en la fundación de Cádiz por los fenicios. Eso es lo que te iba a comentar. Bueno, es una verdadera maravilla. Este hombre
en un principio sí que es verdad que describe los pueblos, la geografía gaditana, tal como en ese momento él, me imagino que acudirá a fuentes del momento y describe esos pueblos y la ciudad de Cádiz, ¿no? O la ciudad de Cádiz no puede entrar, en realidad. Fundamentalmente describe la ciudad de Cádiz, que no la conoce. Y la describe sobre todo por las fuentes que maneja. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Él había estado pegando tiro también en Zaragoza, en el sitio de Zaragoza. Sí. Y uno de los defensores de Zaragoza, Sí. después se refugia en Cádiz y sigue pegando tiros contra él. Bueno, pues este es un erudito español que muere con 30 años, que fue diputado doceañista, Isidoro de Antiñón. Bueno, pues él lo cita en sus fuentes. ¿Cómo? Sin saber que está el tío pegando Sin tiros saber contra que él. está ahí, claro. claro. Y a pesar de eso, o sea, quiere decirte, fíjate la erudición de este hombre, que encuentra hasta los libros que está publicando en ese momento un tío que está en el frente en contra. Y no solamente en Cádiz, sino en Zaragoza. Es un enciclopedista. Es un enciclopedista genial, sí. Este hombre llegó, me parece que te lo contaba antes, así un poquito por encima, él intenta crear Internet en 1800, cuando no había luz eléctrica. Y él tenía el concepto de que sobre todo los inventos, ¿no? y los descubrimientos históricos y científicos, era injusto que no se difundieran inmediatamente al resto. Y que a lo mejor había un tío en Francia o en España trabajando sobre un proyecto y había otro en Estados Unidos trabajando sobre lo mismo y no lo sabía y estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces él pretende distribuir los conocimientos a través del telégrafo óptico. ¿Qué consiste? O sea, que era prácticamente, bueno, era el telégrafo con las banderitas y con señales de luces, y con eso quería el tío mandar los conocimientos científicos para que llegaran a todo el mundo. Era una gran intuición de lo que luego ha sido Internet, fíjate tú. Ese sistema, comentábamos antes también, se extiende por toda España y en Cádiz tiene esas banderitas. Claro, Cádiz era la terminal del telégrafo óptico español, terminaba concretamente en lo que hoy es Centro Cultural Reina Sofía, y que hasta hace muy poco ha sido gobierno militar. Y en la azotea tenían el último fin del telégrafo óptico, cuya estación anterior eran las Puertas de Tierra, y la anterior era Torregorda, y así iba para Madrid. Bueno, Guillermo, pues vamos a parar un poquito para los anuncios y enseguida seguimos hablando de este varón tan interesante, de tu libro, de tu traducción, del Barón de Ferussac. Y lo dicho, unos momentitos de publicidad y ahora volvemos.